Chilenos y chilenas, ahora hay elecciones democráticas, digamos, en Chile, año 2025. El proceso de individuación, digamos, cuando hay ciertas dificultades, lo que hay en el fondo es que la gente, digamos, hay un tipo de conciencia colectiva, ese tipo de conciencia colectiva lleva a un tipo de represión cuando se reprime mucho, digamos, o se reprime mucho. Y cuando hay cierta represión, digamos, esa represión está, digamos, en que el fondo claramente se hace más la persona, digamos, más inconsciente y continúa más inconsciente. Y cuando hay una conciencia colectiva, se ven claramente que está el hombre masa, digamos, la conciencia colectiva, digamos, y claramente hay que dejar, digamos, quizás algunos mandalas que son un tipo de carácter inconsciente, que se va después al inconsciente personal, digamos, el complejo, digamos, que claramente es un tipo de arquetipo, y cómo los arquetipos funcionan, digamos, en esa conciencia colectiva donde claramente el hombre masa, digamos, simplemente o se hace más fanático, digamos, claramente los arquetipos están, digamos, hasta en la conciencia colectiva. Pero ahora viene lo bueno, ahora se pone bueno. Claramente, ahora, claramente, tenemos que en el fondo las dictaduras como la de Hitler, claramente el Tercer Reich, surge exactamente de que en el fondo las personas tienen, cuando reprimen mucho, digamos, hay un cierto tipo de carga energética, digamos, donde incluso ahí tenemos nosotros como conciencia secundaria y tenemos nosotros como una conciencia secundaria en la cual claramente no es parte del yo, pero también por eso tenemos inconsciente, claramente que subyace, digamos, también, digamos, y claramente en un estado en el cual claramente la dictadura de nazi, digamos, o los estados comunistas exactamente, hay un contenido más inconsciente y hay cierto contenido inconsciente en el cual ese contenido inconsciente, la persona, digamos, como ente en sí, digamos, como claramente un tipo de, claramente la conciencia del yo, digamos, se hace que ese contenido inconsciente, digamos, está, pero en ese contenido inconsciente lo que tenemos nosotros en el fondo es que ese contenido inconsciente lo que ocurre es que hace que la persona, digamos, esté, digamos, claramente en un acrecentamiento del mundo, digamos, del consciente, del inconsciente personal, y ese inconsciente personal se hace un acrecentamiento, digamos, o hay gente que queda relegada, digamos, de su vida y la ve desde una perspectiva, digamos, como la de un espectador, y claramente la vida de un espectador, claramente ver cómo se acrecienta el mundo, digamos, y cómo se empieza a acrecentar el mundo, digamos, y uno relegado, digamos, lo cual claramente después está el sí mismo, y el sí mismo nos da cabida que ese sí mismo tenga que ese sí mismo claramente un carácter fuerte o claramente de un hombre perdido, digamos, pero ese sí mismo como eje, digamos, ese tipo de eje en ese sí mismo, digamos, claramente la persona claramente ya no tiene un yo, digamos, como carácter matricial, y claramente ese yo no tiene un carácter matricial, digamos, y se hace un sí mismo donde la persona puede ser claramente o me perdido, digamos, o fuerte, digamos, o claramente se empieza a ser más soberbia la persona, digamos, y también tiene algún tipo de carácter de evanescente. Pero estas dictaduras nazi, digamos, la dictadura nazi, claramente la dictadura nazi, la gente estaba mucho sobre un sí mismo y lo tenían como eje para poder llevar a cabo, digamos, las personas en esa conciencia colectiva, digamos, de la dictadura nazi. Ese tipo de dictadura nazi, digamos, las personas estaban muy en ese eje rector, digamos, de el sí mismo como el superhombre, claramente y tratando de un eje rector ante un yo perdido. Entonces, lo que yo les digo, chilena, chilena, es que no sean, no voten por carácter comunista, porque lo único que van a tener es un carácter del cual va a haber un tipo de sí mismo, donde van a ser más fuertes, donde van a ser más, claramente un sí mismo más fuerte, pero ese sí mismo más fuerte, digamos, pueden ser hombres perdidos, no sean hombres masa, no vean la conciencia colectiva, desarrollen y empiecen a conciencializar el inconsciente, que no es lo mismo que la individuación, y claramente no es lo mismo que la individuación, o si no, simplemente se empieza a disminuir la libido, disminuye la libido, y con eso claramente
el revestimiento liberal puesta en el yo como objeto externo, digamos, es un autoritarismo. Claramente, si usted ve que hay un alter ego de una persona, claramente, y no tiene una subjetividad de romance con esa persona, digamos, o no ha tenido coito con esa persona, o no hay una subjetividad, claramente es un tipo de autoritarismo y bueno, claramente votar por un régimen comunista, lo único que implica es que ustedes pierdan, digamos, y vayan a un sí mismo como eje rector de un yo, pero ese eje rector de un yo exactamente es simplemente hacerse, digamos, más soberbio, más evanescente, y hay un proceso de individuación importante que hacer. La Constitución Política de Chile protege, digamos, a la familia y claramente hasta han hablado de los niños, digamos. Los niños, digamos, cuando el procedente no puede tener un interés superior, el procedente no puede tener un interés contradictorio o independiente, me equivoqué, perdón, ahora sí, el procedente no puede tener un interés independiente o contradictorio al interés superior del niño cuando hay interés público. No dañemos, digamos, el crecimiento espiritual de la persona en las familias, digamos. No puede ser que gente que por resolución no fundada, digamos, haga fusión paterna, fusión materna, digamos, y el padre no tenga relación directa regular, artículo 129 del Código Civil. Eso es la niñez que está hace poco viéndose, digamos, con el candidato. Y los chilenos, de partida, no sacan nada con tener un carácter inconsciente en el cual claramente lo único que hace, digamos, es simplemente en los regímenes comunistas la gente barre, la gente hace trabajo más de proletariado, pero ahí predomina más el inconsciente, claramente, y ahí está el inconsciente y claramente la idea exacerbada de patriotismo, que son importantes. Hay una figura, que es la figura, digamos, de la identificación de grupo. La derecha no es que se haya dividido, es que la figura de identificación de grupo que había, digamos, esta Piñera que se personificó, claramente esa figura que se personificó, esa figura, claramente al personificarse, digamos, lo que ocurre es que en el fondo hay un piñerismo, digamos, y claramente la derecha política o derecha neoliberal tenía ciertos rasgos, y Piñera quizás también tenía ese rasgo, digamos, pero esa identificación de grupo no puede ser mediante una figura que se personificó como Sebastián Piñera y hubo estallido social. Yo no les voy a decir por qué votar, pero un régimen comunista lo único que va a hacer es como una Alemania nazi, donde ustedes van a estar en una conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva va a hacer que después estén en un sí mismo, digamos, donde el yo esté fuera, y ese eje rector, digamos, del yo va a hacer que ustedes tengan un carácter de sí mismo, digamos, más fuerte o de hombre perdido o una conciencia colectiva de hombre masa. Voten por la derecha política o voten por la derecha liberal o voten por un régimen liberal que les dé un mínimo de libertad. Voten por la libertad, no promociono a ningún candidato, pues si no es de derecha, no vote de derecha, pero vote por la libertad personal del individuo. Que estén bien.